buenas tardes. Ya vamos a mitad de la semana y yo tengo anuncios para la próxima semana. La próxima semana va a ser corta porque el lunes no hay clases porque es día de Martin Luther King. El miércoles no voy a estar y el viernes es día de entrenamiento. Así que básicamente nada más vamos a estar como quien dice 2 días. Este, el viernes les vuelvo a recordar, pero sí la próxima semana, pues es corta. Ah, Ayer nos quedamos que ya formalizamos básicamente lo que es un experimento y cómo lo vamos a escribir para que la computadora lo califique, etcétera, etcétera. Ya hablamos todo lo que debe tener, medidas exactas, instrucciones concisas, etcétera, etcétera. Y les di como tarea, ya formalizarlo y escribirlo ya de esta manera. ¿Quién quiere compartir? Maestro, Yo Sí. puedo, maestro. Oh, ok, primero las mujeres. Pues a ver, no sé quién sea. yo puedo si quiere. A ver, Ok, mi turno se llama La fuente más rápida para deshacer el hielo. Introducción. El hielo es agua en su estado sólido. Se forma a una temperatura de 0 °C. El hielo es sensible a los cambios de temperatura dependiendo al cual sean expuestos. Hipótesis. Una Coca-Cola a temperatura de 75 grados Fahrenheit derrite el hielo más rápido que el agua destilada a temperatura estándar de 75 grados Fahrenheit. Método. En un cuarto a temperatura de 55 grados Fahrenheit utilizamos 8 onzas de agua y 8 onzas de Coca-Cola a su temperatura estándar de 75 grados Fahrenheit. Conjunto de dos frascos de vidrio de 12 onzas, cada uno previamente limpios y secos, en lo cual se les agregó el líquido, paréntesis, agua y Coca-Cola, por separado a cada recipiente. Sobre una mesa se tomó 10 cubos de hielo de 1 onza, 5 en cada frasco, se colocaron al mismo tiempo, sobre el frasco con agua y el frasco con la Coca-Cola. Tomamos el reloj con cronómetro y esperamos a que el hielo se derrita completamente para así tomar exactamente los minutos que tardan en derretir el hielo agregado a la Coca-Cola y al agua. Así anotaremos en una libreta el tiempo transcurrido. Resultado. Se observa que el hielo expuesto en el frasco del agua se ha derretido completamente al pasar 26 minutos y 14 segundos. Sin embargo, la Coca-Cola ha tardado más en derretir el hielo. Esta ha tardado 32 minutos y 40 segundos. Conclusión. La Coca-Cola es un líquido que tiene varios componentes, el cual ha logrado mantener el hielo por más tiempo. Sin embargo, el agua ha derretido el hielo mucho más rápido de lo esperado, lo cual la hipótesis es nula. Es todo. muy bien, perfecto, perfecto, sí, así es. Gracias. Gracias. Pero me lo Ah. copié mucho de Google. A mí, las palabras para poderme expresar si tuve que recurrir como a Google porque creo que es algo que a mí siempre me ha costado. El forma en que usted habla para mí es mucho maestro y pues no, bueno, yo a lo menos de donde vengo, nunca nadie nos hablaba así de esa forma y para mí ha sido muy difícil entender sus palabras, más que nada. La forma de comunicarse. Sí, 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 no, sí entiendo, Ujú. entiendo. No, y de todas maneras es parte pues del proceso educativo, estamos aprendiendo y expandiendo nuestro vocabulario y eso está bien. Ahora en la conclusión lo único que le falta es una oración diciendo que otro experimento se puede enfocar en un ingrediente en específico de la Coca-Cola, se hace el azúcar.
Entonces, proponer un experimento utilizando Coca-Cola otra vez, pero ahora no agua destilada, sino agua con la misma cantidad de azúcar que tendría el vaso de Coca. Pero de ahí en fuera, muy bien, perfecto. Cumple con todos los requisitos. Muy bien. Gracias, maestro. Sí, gracias a usted. Ahora sí, Martín. Ok, yo saqué la historia de las hormigas. Ajá. Ok, la introducción. Al investigar la diferencia de una hormiga roja y una negra, las diferentes, en diferentes ambientes, aunque el tamaño puede ser similar. Observamos que la hormiga roja suele tener tonos marrones, mientras las hormigas comunes suelen ser más oscuras o negras. Hipótesis. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre las ambas especies, sabiendo que cada especie tiene un ambiente y una forma de vida diferente? Método. Se experimentó de la siguiente manera. Se usaron dos contenedores transparentes de 1 metro cuadrado. Cada contenedor se pusieron 50 hormigas rojas y en el segundo contenedor se pusieron 50 hormigas negras. Después se expusieron las hormigas dentro de una casa, en este caso, las rojas por 4 horas y la, el otro contenedor afuera que son las hormigas negras por 4 horas. Y después se cambiaron las hormigas rojas afuera y por el mismo tiempo por 4 horas y las hormigas de color negro dentro por el mismo tiempo por 4 horas. Resultados. Al observar las hormigas rojas dentro de la casa, no hubo actividad y se movían lentamente. También se observó de la caja del contenedor de las hormigas de color negro que estaban afuera de la casa, también se observó poca actividad y movimiento, era lo mismo. Después se cambiaron los contenedores de las hormigas rojas afuera y de las negras adentro de la casa por el mismo tiempo. Y el resultado fue que el ambiente fue más positivo al para escribir. La segunda vez que se sacaron los contenedores, o sea, el ambiente fue diferente en que las hormigas reaccionaron. Conclusión. Es algo sencillo, simple nomás, para cumplir con los Ujú. requisitos. Ok. Conclusión. La hormiga de color rojo era más de un ambiente, porque estoy calificando el ambiente en que se movían ellos nomás. La hormiga de color rojo era más de un ambiente de aire libre como el patio o campos. La hormiga de color negro era más de un ambiente más aislado. En este caso, tanto dentro de una casa, por lo que la hormiga negra tiene a buscar comida y alimento, en este caso, del experimento dentro de una casa. Algo simple y sencillo, es todo lo que hice. Sí. Ahora entramos al mismo problema que había platicado ayer. La hipótesis que usted me presenta no es clara porque ambiente es algo muy grande. Entonces no podemos hablar de ambiente porque el ambiente es una situación enorme. Siempre nos tenemos que enfocar en una sola cosa, ya sea la temperatura, el alimento, la condición del suelo, la dieta, o sea, el acceso a la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en que usted presentó su hipótesis es muy general, demasiado general, y no tuvo un énfasis. Entonces,
ahí ya empezamos con las fallas. A la hora de experimentar igual, como la hipótesis no fue lo suficientemente concreta y lo suficientemente enfocada, hicimos una observación, pero esa observación en realidad no tuvo consecuencia alguna porque la hipótesis misma no nos guió hacia un problema en específico. Entonces acuérdese que cuando hacemos este tipo de escritos o cuando proponemos un experimento y queremos hacer un experimento, siempre va a ser de una sola cosa y va a ser detallado de una sola cosa. Por ejemplo, y esto lo utilizamos pues en el día a día, no es una cosa que digamos es fuera de lo común. Porque una persona, por ejemplo, que se dedica a reparar un carro y le dé el llavazo, el simple hecho de que el carro quiera arrancar nos dice que pues hay corriente eléctrica, de que quizás hay combustible. Entonces se van descartando ciertas situaciones y ya nada más empieza con una solución o con un problema, perdón, y busca un problema y busca una solución para ese único problema. El método científico es lo mismo. Si pensamos que es la marcha, no vamos a desbaratar el motor entero o no vamos a quitar la transmisión entera, sino que nos vamos a enfocar en ese problema. Igualmente aquí con el método científico. No podemos utilizar palabras tan amplias como ambiente, porque ambiente, como le digo, significa muchas cosas en el contexto científico, sino que tenemos que enfocarnos en detalles precisos. Estamos hablando de dieta, de temperatura, de condición de suelo, del tamaño de la colonia, de la época del año. Igual, cuando buscamos diferencias, a qué nos referimos con diferencias? ¿Qué queremos decir con esos? Porque diferencias también es una palabra muy amplia. Entonces, hay que utilizar, como les decía, un lenguaje más conciso, un lenguaje más directo al único problema que vamos a estudiar, porque acuérdense aquí es de detalle por detalle. Ok, ¿Sí? Entonces no dale. podemos utilizar así términos tan grandes como ambiente o así, no se puede. ¿Sí? Era como una historia de niños en la escuela. Sí. No está bien, no está bien, pues es buen comienzo, nada más le digo, simplemente vamos a hacerla más enfocada. Específica. Ujú. O sea, por ejemplo, si vamos a comparar las hormigas rojas con las hormigas negras, supongamos, enfoquémonos en su dieta, por ejemplo. O enfoquémonos en su ambiente. ¿Por qué una es más oscura que la otra? ¿Una acaso está más expuesta a la luz que la otra? Y ya empezamos a experimentar diseños basados en eso, porque como le digo, a la hora del examen, pues va a ser esto, va a ser mental, Vea, pero tiene que tener un fundamento científico. Entonces, o sea, tiene la idea correcta, lo único que le hace falta es hacerlo más conciso, porque usted me está hablando de términos grandes y yo quiero que sea de detalle, ¿sí? ok, Sí, muy bien. perfecto. Gracias, maestro. Sí, de nada, gracias. ¿Quién más quiere compartir su experiencia con nosotros? Porque acuérdense, de todos modos los tienen que hacer. Y es mejor saber si sí vamos por el buen camino o no. Maestro, yo no la hice porque ya me sentía mal, pero ya Ajá. luego se la presento. Sí, está bien. Entonces, acuérdense que estamos hablando aquí de un detalle en específico, que usamos un lenguaje conciso y que vamos a utilizar términos que pueden ser observables, se pueden medir, este, porque estamos utilizando pues el empirismo, ¿no? Entonces, es donde pues tenemos que ser cuidadosos pues con las palabras que utilizamos. Igual vamos a evitar palabras de juicio
como malo o bueno, porque aquí no existe tal cosa. Simplemente las cosas son como son y estamos hablando de funcionamientos, estamos hablando de, este, ¿cómo se llama? De eventos tal cual, o sea, no vamos a aplicar ningún juicio moral a las situaciones porque pues no se trata de eso pues, en un estudio científico, ¿sí? Preguntas. ¿No hay preguntas? Maestro, yo le quiero decir el mío a ver si está bien. A ver, vamos. Ok. Yo puse efectos de la electricidad de 240 en un cable delgado. Introducción. La electricidad es una energía hecho de energía positiva y negativa, lo cual resulta del movimiento de partículas cargadas pasando por un conducto adecuado dependiendo de la cantidad de corriente. Hipótesis. La electricidad de 240 voltajes se puede usar en un cable delgado de 14 GA. Método. Sometí un cable de 14 GA y le puse 240 voltajes con corriente de 15 amperios en un calentón portable de casa. Luego, que necesitaba solo 1500 watts. Después sometí otro cable de 14 GA y le puse el mismo voltaje de 240, pero esta vez usé 6.2 amperios, que son resultados que el resultado fueron 1500 watts, siendo esto el que necesitaba para el calentón. Resultado: observé que el cable de 14 GA en el uso del calentón que le puse más amperios se calentó el cable y hasta se quemó. Y en el segundo cable, el segundo cable que usé los amperios adecuados, ese funcionó bien y sin ningún problema. La conclusión es el cable de 14 GA sí aguantó los 240 voltajes usando siempre la corriente indicada. Muy bien, perfecto. Ahora, aquí Gracias. lo que le faltó es Ujú. el tipo de cable, o sea, el material del Oh, cable. qué material. Sí, Ok, este, pero lo demás está bien. ok, gracias. Sí, igual registrar el tiempo, pero aquí lo Oh, más importante es el material del cable, porque cuando se trata, por ejemplo, de este tipo de cosas, también hay resistencia. ujú, Entonces, hay cables que son buenos conductores, que se utilizan para conducir electricidad, y hay otros cables que son resistentes, que son precisamente para eso, para que generen calor y funcionen así los calentadores eléctricos. Entonces aquí, importante a la hora de la hipótesis y en el método mencionar de qué material son los cables, ¿sí? ok. Pero está Ujú, muy bien, sí, ok, gracias. sí, de nada. ¿Alguien más? Profesor, Sí, yo no lo hice, pero se lo puedo entregar mañana. sí, está bien, sí, Ok, gracias. sí, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar a biología, o sea que los voy a dejar descansar de números un rato, porque anteriormente empezaba luego con física, pero decidí que esta vez no, vamos a empezar ligeritos. Y vamos a empezar con lo más fundamental de biología. Entonces ya acabamos la ciencia. No, pues, esto sigue siendo ciencia, lo que terminamos fue el método Oh, científico y la experimentación. Eso fue lo que terminamos. ok. Pero biología sigue Maestra, siendo ciencia, sí. también le iba a felicitar porque estuve mirando los videos que nos puso y están muy bien los Oh, cortitos. oh, gracias. Ok, para que Sí, luego suba más. Gracias. no, pues cobran $50 al mes. Oh, sí. Yo Oh, los,
compré un mes, nomás para ver cómo era. Pues podemos cooperar. No, 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 ¿cómo cree? Voy a esperarme a los taxes y ya con los taxes voy a ver si me alcanza a comprar un año. ¿Videos de qué, perdón, maestro? Es que en el canal pues de YouTube he estado subiendo cortos Ujú. que parecen, que son como TikToks pues, y son como de 2 minutos, 1 minuto y es... Pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo porque nos sirve cuántos alumnos tiene y podemos cooperar para No, que así. pero ¿cómo cree? No, 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 para nada. No. Y Pero ya hasta mi niña los estaba viendo y dijo, oh, ese maestro sí está poniendo, ojalá que mis maestros así pongan. Digo, pídanle. sí, Sí. no, es que son útiles, sí son útiles, ¿Cómo la de la vecina? y son, ¿cómo se llama? Hechos pues por inteligencia artificial. Uno escribe el diálogo y ya la inteligencia artificial hace las imágenes y, y pone el voiceover, o sea, la voz. Porque ahí también dice que uno puede grabar su voz, pero yo no quiero que una compañía tenga mi voz y la puedan utilizar sin mi permiso. Así que mejor, hay que las voces que tienen artificiales lo lean, pero sí, me gustó porque también con las composiciones que he hecho, este, l- básicamente se hacen así como videos musicales también de imágenes. Entonces, no, pues ahorita es un experimento. Como les digo, ya más adelante yo si tengo, compro más créditos y sigo haciendo, pero no, no, nada de cooperar, no. Pero esos se nos van a quedar ahí a nosotros, ¿verdad? Sí, eso se van a quedar ahí. Eso, según los términos de uso, aunque uno deje de pagar, uno es dueño de esos videos, así que esos ahí se van a quedar. Sí, Ah, pues muchas gracias por pensar en nosotros. sí, de nada. Y los En- demás Maestra, que lo miren. sí, disculpe, tengo una pregunta. sí, En mi caso, yo entré al comienzo de lo que es la clase de ciencia, ajá. pero ya había terminado lo de matemáticas. Es probable de que yo vea los videos de todos los de matemática, un ejemplo, y así poder hacer mi test de matemática o tengo que esperar hasta que comience de nuevo la clase de matemática. No, 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 los videos están ahí para que si quiere estudiar también matemáticas al mismo tiempo lo pueda hacer. O sea que mm, es básicamente un apoyo en cuanto también al estudio independiente. Porque si nosotros pues vamos por materia y por temas, ¿no? Y ahí voy poniendo los videos de las lecciones. Entonces hay veces que las personas necesitan estudiar o terminan una materia y quieren hacer otra y los videos están ahí como servicio para estudio independiente. Entonces, si usted también quiere estudiar matemáticas al mismo tiempo, ahí están los videos y puede estudiar matemáticas al mismo tiempo. No se tiene que esperar, no. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, hoy vamos a hablar de la célula. Entonces, como les digo, vamos a empezar biología. No vamos a usar matemáticas luego, luego, pero sí va a ser escribe y escribe y escribe. Y lee y lee y lee. La célula básicamente es la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo, absolutamente todo ser vivo, o es una célula o está hecho de células, sin excepciones. Básicamente es la unidad primordial de lo que podemos considerar vida. Ahora no vamos a entrar en la que es la definición de la vida, porque la definición de la vida pues es un poquito complicada en el sentido biológico y filosófico, pero básicamente pues es la capacidad de autorreproducción, este, y la capacidad de metabolizar nutrientes. Ahí, esa es la definición con la que vamos a trabajar y pues básicamente una célula eso es lo que hace. Tiene la capacidad de autorreproducción y tiene la capacidad de metabolizar nutrientes para mantenerse pues con vida, se podría decir así.
Las células están clasificadas en dos familias así grandes y dentro de estas familias grandes pues hay otras divisiones. Nosotros vamos a hablar más que nada de lo que son los grupos a grandes rasgos y las dos subcategorías a grandes rasgos. Entonces, aquí en la imagen tenemos las células procariota y la célula eucariota. La célula procariota, por lo general, son células que son muy sencillas, que no tienen un núcleo y básicamente la mayoría de las bacterias pertenecen a este tipo de células. Estas viven pues en todos lados. Podemos encontrar células procariotas en el aire, en el agua, en el suelo, en volcanes, en el fondo del mar. Así que son células simples, se podría decir, pero son también de las que se encuentran en muchos lados. Ahora las células eucariotas son las células que son más complejas y son las que por lo general forman organismos más complejos. Las procariotas pues viven solas o son un ser individual cada célula, forman colonias, mientras que las células eucariotas no forman colonias pero forman tejidos. Porque la mayoría de ellas forman organismos más complejos. Entonces, podemos una vez más dividir en grandes rasgos estos dos tipos de célula. Como ven aquí en la ilustración, la célula procariota pues no tiene mucho dentro de sí, sino que este, tiene el nucleolo y tiene una membrana celular, tiene pues ciertas características, ¿no? Más aparte tiene un flagelo para moverse, esto se le llama flagelo. Mientras que la eucariota pues es más redondita, los organelos están bien definidos, aparte de nucleolo tiene núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, cuando hablamos de células y cuando hablamos de la organización de la vida, empezamos con esta categoría, ¿no? Estas dos categorías generales. Y como les digo, estas dos categorías generales se van a dividir también en subcategorías. Entonces les doy un momento para copiar. Entonces, las células eucariotas las podemos dividir en dos categorías. La célula animal, la célula vegetal, bueno, en tres categorías. Animal, vegetal y fungi, o sea, hongo. Porque un hongo ni es animal, ni es Buenas planta. tardes. Buenas tardes, sino todo lo contrario. Entonces, son tres subcategorías a grandes rasgos, aunque de todas maneras la función de la célula fungi es muy parecida a la animal. Las diferencias entre estas dos células es de que la célula vegetal tiene la capacidad de producir sus propios azúcares para obtener energía y tener subsistencia, mientras que la célula animal y la célula fungi necesita obtener estos nutrientes del exterior, necesita consumirlos de afuera. ¿Qué es la célula fungi, maestro? Hongo, Ok. hongo, sí. Entonces, básicamente, la célula vegetal tiene unos componentes que se llaman cloroplastos, que son básicamente lo que le da el color verde a la planta, porque el cloroplasto, es el que genera la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual una planta utiliza la luz del sol
y agua y nutrientes del suelo para producir glucosa, o en este caso sucarosa, para entonces obtener energía y poder subsistir. Cuando hablemos de la cadena alimenticia más adelante, vamos a hablar de cómo se obtienen los nutrientes, etcétera, etcétera. En este caso, pues nada más estamos tocándolo en referencia a el, el funcionamiento de la célula. La otra diferencia entre la célula animal y la célula vegetal es que la célula vegetal es rígida por fuera y la membrana celular está hecha de una cosa que se llama celulosa. La celulosa es de lo que está hecho el papel, ¿sí? Entonces, si sabemos, el papel es de origen vegetal. Perdón, se puede hacer de árbol, se puede hacer de bambú, se puede hacer de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Eh, a ver si me acuerdo al rato. Pero básicamente es una planta, ¿no? Entonces, esa celulosa hace que la célula sea rígida y es lo que permite que una planta pues sea rígida a comparación de una célula animal que no es rígida. Tiene su forma, pero es una célula suave, mientras que la célula vegetal es rígida y es más resistente a la presión. Entonces, las células animales, pues básicamente no tienen estas características y las células animales son dependientes de otras células para subsistir. Entonces, ellas no pueden obtener su alimento de el sol porque no tienen cloroplastos, así que ellas requieren de otras fuentes de nutrición. Su textura es lisa, este, no lisa suave, perdón, y básicamente son dependientes, mientras que la célula vegetal pues es más independiente y es más rígida, ¿sí? Y ahorita que veamos los organelos de uno por uno van a ver lo que quiero decir, ¿sí? Sí, pues, pero No, no, es que no es que sea mi experiencia, sino que los estudios revelan que no, eso no tiene ningún beneficio para la salud. La clorofila es simplemente el extracto del cloroplasto. Y básicamente nosotros cuando consumimos cualquier planta, estamos consumiendo clorofila, nada más que esa clorofila pues está concentrada porque hagan de cuenta que la extraen directamente del cloroplasto. Pero nosotros no obtenemos ningún beneficio ni nutricional ni de mejoramiento de ninguna condición de salud, porque básicamente esa sustancia lo que hace es convertir la luz solar en sucarosa, pero es dentro del cloroplasto. Entonces nosotros como no somos plantas y como nuestros jugos digestivos lo único que van a hacer es lo que hacen, que es básicamente descomponer la molécula y hacerla, separar el agua de los demás componentes. Entonces, es simplemente mercadotecnia. O sea, si queremos consumir ah, clorofila, pues con comernos unas espinacas, un brócoli, una lechuga, ahí estamos consumiendo clorofila. Así que, bueno saber, gracias. Todo lo vegetal eh, que sea verde es lo que contiene la clorofila. sí, todo lo verde, todo lo verde. Los vegetales que son así como rojos o qué sé yo, también tienen clorofila, nada más que sus mecanismos químicos son un poquito diferentes, pero es simplemente la manera en que evolucionó la planta o la manera en que la hicieron evolucionar.
porque también vamos a hablar de selección artificial y selección natural. Hay, perdón, plantas que son naturalmente rojas o moradas, pero aún así utilizan clorofila. Y las plantas que son verdes, 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 pues básicamente tienen una concentración más alta. No sé si notan, por ejemplo, que en un árbol, las hojas de un árbol son verdes, aunque las ramas sean cafés. Esto es porque las hojas son las que se encargan de respirar y también son las que se encargan de este proceso de conversión del dióxido de carbono con la luz solar con el agua a convertir ese dióxido de carbono que toman del aire en sucarosa. Entonces, por eso las hojas son verdes. Así que la clorofila tal como jugo, pues nada más estamos tomando agua verde, estamos tomando leche de lechuga básicamente. O sea, no tiene ningún beneficio de salud para nosotros como humanos. Es más beneficioso consumir la planta entera, porque así, Buenas tardes, maestro. buenas tardes, así consumimos, pues fibra y otros nutrientes que son eliminados a la hora de extraer simplemente la clorofila. Así que no, Entonces eso es puro mercadotecnia que es te pura, dicen. sí, es pura mercadotecnia. Mejor es comprar pepinos y hacerse un agua de pepino con espinaca. No, pues sí, eso tiene más nutrientes o tiene los nutrientes que traen las plantas y no como estas otras cosas. Entonces el nopal también tiene mucha clorofila En y lo cual, fibra. sí, o sea, todas las plantas verdes tienen concentración de clorofila, sí. Y como les digo, si notan en una planta un poquito más compleja como un árbol, lo que ven verde es lo que tiene los cloroplastos y es lo que produce la clorofila y es lo que le da el color verde. Sí. ¿Será que a veces te dicen que es bueno tener una planta verde dentro de tu casa, maestro? Es que depende. Y eso es parte del ejercicio que van a hacer más adelante, pero de todas maneras se los voy a explicar. Ok, Es, gracias. sí. Es que una planta durante el día respira dióxido de carbono y utiliza la luz para convertir ese dióxido de carbono en sucarosa y la almacena esa sucarosa. En la noche, en la noche, como no hay luz, deja de respirar dióxido de carbono y comienza a respirar oxígeno para consumir básicamente la sucarosa y convertirla en energía y poder seguir subsistiendo. Entonces, el tener una planta depende de la cantidad de plantas que tengamos y depende qué tan bien ventilado esté el lugar. Si es un lugar bien ventilado y tenemos plantas, pues las plantas también ayudan a mantener el ambiente más frío, etcétera, etcétera, porque básicamente respiran y sudan y eso libera humedad. Entonces, hasta cierto punto puede ser beneficioso, pero si el lugar no está muy bien ventilado y estamos llenos de plantas, supuestamente en la noche nos pueden robar un poquito de oxígeno, pero no es al punto de hacernos que nos haga falta el oxígeno que nos dé asfixia, porque pues ya ven que pues los que viven con alguien pues comparten el cuarto con otra persona. Y una planta no consume más que una persona, así que de eso no hay problema. El chiste es que esté bien ventilado y por el simple hecho también de que la planta transpira, de que va a estar más húmedo el ambiente y más frío. Entonces, son las consideraciones que hay que tomar. ¿Sí? Ya lo puedo cambiar. Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces aquí van a hacer un dibujito. No necesitan dibujar absolutamente todo,
pero sí más o menos tener una noción de cómo se ve la célula. Entonces, me preguntaban de los organelos. Ahorita vamos a describirlos, no todos, pero de los más importantes. Entonces, para las notas está el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplásmico rugoso y liso, el citoesqueleto no lo puse, la membrana plástica tampoco, el lisosoma sí, el complejo de Golgi sí, la mitocondria sí, el citoplasma sí, el parexoma no y el ribosoma no. Cada uno de estos componentes, pues básicamente tienen una función específica. Se le llaman organelos porque pues, están chiquitos y básicamente pues tienen la misma función que un órgano en un ser más complejo. Nosotros, por ejemplo, somos seres multicelulares y estamos compuestos de muchas células y cada una de esas células tiene una función específica. Pues básicamente adentro de la célula, pues esos organelos son también como órganos que tienen una función específica. Lo que pasa es que esos organelos, pues básicamente son máquinas químicas. Entonces, ellos se encargan de convertir un químico a otro químico para mantener a la célula funcionando. Mientras que en un organismo multicelular, pues son los órganos los que se encargan de llevar este proceso, que de todas maneras ocurre a nivel celular para mantenernos funcionando. Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno para vivir. La mayoría de estas células también necesitan oxígeno para vivir. Entonces nosotros tenemos un sistema que lleva el oxígeno del aire a cada una de nuestras células y cuando ese oxígeno llega a la célula, este oxígeno se absorbe y hace que funcione el organelo que necesita el oxígeno, ¿no? Entonces, básicamente estos organelos tienen esa función, mantener la célula viva, tal cual, porque básicamente, pues, son como un organismo más complejo, pero en chiquito y ya con mecanismos más directos. Entonces aquí, como ven, podemos ver la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal, como les decía, ¿no? La célula vegetal, pues es más rígida, el exterior es rígido, mientras que la célula animal, pues no es así. Este, Igual vemos la diferencia entre los organelos, donde la célula vegetal, como les decía, tenía el cloroplasto, mientras que la célula animal no lo tiene. Igual la gran vacuola no la tiene la célula animal, la célula vegetal, sí. Pero aquí lo que nos interesa más que nada entre las diferencias entre ambas es eso, el cloroplasto y la pared celular, ¿sí? Entonces voy a dar un momentito nada más para que dibujen lo más grande, a grandes rasgos, y ahorita vamos a ir de definición en definición de cada uno de los organelos, ¿sí? Y no necesitan ser Da Vinci, el simple hecho de simplemente hacer un sketch así rápido está bien. Entonces aquí están las funciones de los organelos, como les digo, a grandes rasgos. El núcleo, básicamente, pues es donde se encuentran las funciones ejecutivas de la célula. Si lo comparamos con un organismo más grande, diríamos que es como el cerebro. Entonces tiene capacidades ejecutivas y regulatorias dentro de lo que encapsula la célula. Pero también es donde comienza la división celular. Un organismo unicelular o una célula tiene una reproducción asexual. Eso quiere decir que no está compuesta de dos sets de ADN, sino de uno solo que se clona
que se copia uno con otro. Eso lo van a investigar en la actividad, pero básicamente en el núcleo es donde se guarda esta información genética que básicamente tiene las instrucciones para construir una célula nueva y es donde de una célula se forman dos y de dos se forman cuatro y así, así, así. Porque como les digo, en este caso los organismos unicelulares pues no tienen reproducción sexual, sino tienen reproducción asexual, ya que se clonan, ¿sí? La mitocondria hagan de cuenta que es como el sistema digestivo. Básicamente es la que se encarga de metabolizar la glucosa para generar energía. Es la que permite que exista ese intercambio de oxígeno con las cadenas de carbohidratos para liberar energía y mantener a la célula, pues básicamente viva, ¿sí? El aparato de Golgi es el que se encarga de distribuir los lípidos y las proteínas, o sea, para mantener la construcción de la célula íntegra, este, y mantenerla estable. Las proteínas, pues básicamente son, pues, moléculas que se encargan de mantener la estructura de la célula. Los lípidos o las grasas, son almacenes de energía. Los lípidos se forman cuando básicamente hay un exceso de glucosa y se les agrega un átomo de hidrógeno y se les hace grasas para así almacenar energía que se puede utilizar después. También el lípido se utiliza como material de construcción para mantener a la estructura celular estable, como la proteína. La membrana celular, hagan de cuenta que es como la piel, pero también es como el sistema de filtrado, porque básicamente la membrana celular no solo mantiene a la célula o le da la forma a la célula y mantiene a todos los organelos en su lugar, sino que también sirve como la nariz y la boca y la manera también de eliminar desechos. Y esto ocurre por osmosis, por el intercambio de líquidos. Entonces, la respiración celular y la absorción de agua a la célula se realiza por la membrana celular y este proceso se realiza por osmosis. O sea que básicamente hay un intercambio de líquidos mediante la membrana utilizando este cambio de polaridad. Entonces, esa es la función de estos organelos. Ahorita pues es una parte y ahorita les doy la otra parte. Hay preguntas. Yo, maestro, todo esto no lo tenemos que aprender, maestro, o por lo menos tenemos que saber la función. Tienen que saber la función. Entonces, como les digo, en el examen se les va a presentar una gráfica como la que se les presenté hace un momento y nada más tienen que tener más o menos una idea de cuál es la función de cada organelo, ¿sí? Entonces, no es cuestión de memorizar, sino es cuestión de entender y estar familiarizados con el vocabulario. Entonces, tener una idea más o menos de lo que se trata, porque lo que no queremos es usar mucho del tiempo leyendo si ya llevamos un entendimiento básico del tema. Por ejemplo, si les preguntan cuál es el organelo que se encarga de darle energía a la célula, pues es la mitocondria. Ya llevamos una idea más o menos. Entonces, memorizar tal cual no, pero entender sí. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Les voy a dar un momento para copiar y a lo mejor les llegan las preguntas. Entonces continuamos. Después dice el retículo endoplasmático, hagan de cuenta que es como las venas,
que es por donde básicamente se transportan los materiales que necesita la célula para mantener su integridad y los nutrientes. Entonces, hay dos tipos de retículo endoplasmático, los corrugados y los lisos. Entonces, los corrugados se encargan básicamente de las proteínas. Ah, no, al revés. Los lisos se encargan de las... Sí, los lisos se encargan de las proteínas y los corrugados se encargan de los lípidos. Entonces, estos organelos pues están especializados. Como les decía, la proteína se utiliza como hagan de cuenta que un ladrillo para construir a la célula y para mantener para mantener la estructura. Y el lípido, pues es básicamente como las baterías, ¿no? Donde se guarda la energía para utilizarse después. El cloroplasto, como ya lo habíamos mencionado, es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis y se produce la clorofila. O sea que básicamente es donde el dióxido de carbono se convierte en sucarosa y se elimina el oxígeno. Entonces, las plantas pues inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno, mientras que nosotros como animales respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Aunque también les decía, las plantas en la noche, cuando no hay luz, invierten polaridad y respiran oxígeno y exhalan el dióxido de carbono. Y básicamente el cloroplasto, como les digo, es el organelo que se encarga de esa función. El lisosoma es donde se producen las enzimas digestivas, o sea, lo que se necesita para básicamente deconstruir los nutrientes que llegan de afuera en sus elementos más simples para que los pueda utilizar la célula. Hagan de cuenta que es como el intestino delgado. Este, igual es un sistema, no, perdón, no como el intestino delgado, como el hígado, porque nuestro hígado nos sirve como filtro y nos sirve también como fábrica de químicos. Entonces en el hígado se fabrican muchas enzimas, o sea, muchos químicos que nosotros necesitamos para poder asimilar este, todo lo que comemos y todo lo que tomamos. Y también es un sistema de autodestrucción, porque llega a un punto donde la célula pues ya no puede sobrevivir y lo que hace es destruirse a sí misma. Entonces el lisosoma es ese mecanismo de autodestrucción que dice hasta aquí llegó, se acabó el corrido y pum, hace que la célula se destruya. El Y ci- no se puede reconstruir nuevamente. no en este caso. O sea que hay una diferencia entre la reproducción celular y la destrucción celular. Cuando hay una muerte celular es que esta célula no se pudo reproducir, no se puede reproducir, simplemente se acabó y no hay manera de reconstruirla, ¿no? Hay algún daño estructural que simplemente no permite que la célula siga viva. Así es como Entonces, ocasionan diferentes enfermedades. no necesariamente enfermedades, sino que simplemente el ciclo de vida de esa célula termina. Entonces, estamos hablando que nosotros podemos tener una piel sana y muy bonita, pero en el proceso de recuperación de tejido, pues va a haber situaciones donde va a haber células muertas. Entonces, no necesariamente es señal de patología, sino que simplemente, pues, esa célula por alguna razón, pues ya no pudo continuar y se acabó. Porque a veces sí hay células reconstructoras, ¿no? Que se reconstruyen. No, o sea, todas las células son así. No, y no es que se reconstruyan, sino que como les decía al principio, las células son, pues básicamente, de reproducción asexual. Entonces lo que hacen es clonarse, se clonan, se dividen
Y puede haber situaciones donde una célula se daña por cuestiones exteriores y pues ya no se pudo dividir, ya no se pudo reproducir y desaparece, se muere. Pero esto no quiere decir que sea por enfermedad, Oh, simplemente que algo pasó y por lo que algo pasó, simplemente desaparece. Igual si tiene un error a la hora de reproducirse y se cometió un error, pues en vez de continuar con ese error se destruye, aunque a veces sí continúa el error y es donde aparecen los cánceres y otras cosas. Este, pero como le digo, no, esto no quiere decir que hay algún problema sistémico, sino simplemente pues a esa célula le tocó llegar hasta donde le tocó llegar y ya. Después ok, tenemos, sí, después tenemos, gracias. sí de nada, al citoplasma y el citoplasma pues hagan de cuenta que, ¿cómo les diré? Imaginen que la célula es como la gelatina esa de cuadritos que a mí no me gusta, donde hacen un montón de gelatinas de diferentes sabores, la cortan en pedazos y luego la echan en otra gelatina más grande. La gelatina más grande es el citoplasma, donde ya ven que tienen la gelatina y los otros pedacitos están flotando adentro de la otra gelatina. Sí. Ese es el citoplasma. Básicamente, ahí es donde se encuentran los organelos. Ahí es lo que mantiene a la célula, ¿cómo se llama? Dándole pues su función y su forma. Entonces, así es como funciona el citoplasma. El ribosoma es el que se encarga de la construcción de proteínas. Entonces, la célula básicamente toma, ¿cómo se llama? Am, sustancias del exterior, materiales del exterior, para reconstituirlas y básicamente mantener la estructura celular, pues, en su lugar, ¿no? Preguntas. Maestro, Sí, entonces la ribosoma es nada más de proteína, la que fabrica la proteína. sí. Oh, Es que acuérdense que cada organelo pues tiene como una función específica. ujú, Sí, está bien, gracias. sí, no. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. ¿No? Ya le puedo cambiar. Sí, maestro. Sí. Espera un minuto, maestro. Ah, está bien, está bien. Por favor, gracias. Entonces, básicamente, ya después de la célula, tenemos pues una organización de organismos, vaya la redundancia, ya más compleja. Entonces, tenemos organismos unicelulares y tenemos organismos multicelulares. Los organismos unicelulares, como les decía anteriormente, pues básicamente son aquellos que están compuestos de una sola célula, como son las bacterias y otros, y ciertas plantas y ciertos hongos. Y los otros son los organismos multicelulares, que son los que pues estamos más familiarizados porque pues, son los que vemos con más frecuencia, este, ya que pues son con los que interactuamos todos los días y los podemos ver y los podemos oír y los podemos sentir. Y pues los organismos unicelulares pues no tanto, están ahí, pero no los vemos y no los sentimos. A menos que nos enfermemos, ahí sí los sentimos, pero de ahí en fuera pues no. Y como les decía, los organismos multicelulares están compuestos pues, de varias células y cada una de estas células tiene una función específica para mantener al organismo entero vivo. Entonces, ya cuando hablamos de organismos multicelulares, estamos hablando de que este grupo de células trabaja en conjunto.
para entonces mantener la vida, ¿sí? Entonces, tenemos células especializadas, las cuales tienen una función específica, así como los organelos tienen una función específica dentro de las células, así cada familia de células tiene una función específica dentro del organismo. Entonces, la vida se estructura de esta manera. La unidad fundamental de la vida es la célula, ¿sí? La célula es el ser vivo más pequeño que existe. Las células en un sistema multicelular forman tejidos. Un tejido es un grupo de células juntas, un grupo de células del mismo tipo, ¿sí? Del tejido se forman órganos. Entonces, un órgano está compuesto de tejidos, que es básicamente la agrupación de esas células que le dan forma al tejido, que le dan forma al órgano. Un conjunto de órganos se le llama sistema y a un grupo de sistema se le llama organismo. Entonces, como ven en la gráfica, empezamos de la célula que forma el tejido digestivo, que forma el estómago, que es parte del sistema digestivo, que es parte del ratón, ¿sí? Entonces nosotros somos seres multicelulares, somos organismos que está compuesto de sistemas, que está compuesto de órganos, que está compuesto de tejidos, que está compuesto de células. Ahora, como les mencionaba anteriormente, cada una de estas células tiene una especialización. Cada una de estas células tiene una función específica. Si hablamos, por ejemplo, del sistema digestivo, está compuesto de varios órganos. Está compuesto del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del hígado, de la vesícula, y cada uno de ellos tiene una función específica en cuanto a la metabolización de nutrientes para que estos se absorban y mantengan al cuerpo vivo. Vamos a hablar en específico de cada uno de estos sistemas en el cuerpo humano en el futuro, pero básicamente es parte del tema, ¿no? De que básicamente aquí tenemos que la vida empieza de lo más simple, entre comillas, y se hace cada vez más y más y más compleja. Entonces, como ven aquí, pues básicamente es como una repetición, ¿no? De que la célula tiene organelos y las células forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman organismos, pero básicamente es un ciclo de energía, ¿sí? Preguntas. ¿No hay preguntas? Sí, maestro, cuando Sí. dice ciclo de energía, ¿a qué se refiere? A que básicamente nosotros obtenemos nutrientes de las plantas y de los animales y al absorber esos nutrientes, nuestro cuerpo genera calor y ese calor es el que nos mantiene vivos. Entonces, ese calor regresa a manera de radiación al exterior y desechamos básicamente lo que no aprovechamos de lo que consumimos. Ya cuando hablamos también del ciclo o de la cadena alimenticia y del ciclo del agua, voy a profundizar un poquito en eso, pero básicamente es eso, de que nosotros obtenemos energía del sol mediante las plantas y básicamente es un círculo, ¿sí? ¿Sí quedó claro o no? Maestro, Ahí. también nosotros somos igual que el ratón. Tenemos que empezar con célula y todo eso, todos los que tiene ahí en la pantalla. Sí, o sea, la organización de la anatomía de un animal o de alguien perteneciente al grupo o a la familia Animalia es
parecido, sí. Va a haber discrepancias en que ciertos animales tienen órganos que otros animales no tienen, pero la estructura fundamental es la misma. Si hablamos de una planta, la anatomía de una planta es diferente a la anatomía de un animal, en el sentido de que sus órganos son menos complejos y los mecanismos de sobrevivencia son más a nivel celular en ese sentido, mientras que nosotros somos más dependientes de órganos y de tejidos. Ok. ¿Y será que siempre ponen casi un ratón en los investigaciones porque se parece a nosotros todo? No necesariamente, los ratones se utilizan más en la investigación científica porque, por su pequeño tamaño y por ser mamíferos, tienen un metabolismo más rápido. Entonces no es necesariamente porque se parezcan en nada a los humanos. Tienen ciertos rasgos en el sentido de que todos tenemos un origen en común, pero su metabolismo es diferente y ciertas características son diferentes. Así que hay cosas que nos afectan a nosotros y no les afectan a ellos y viceversa. Pero se utilizan más que nada por eso, porque son pequeños, metabolizan rápido, también sus generaciones son rápidas, o sea, una generación de ratones se da en meses, entonces se pueden observar ciertos cambios y se puede experimentar con ellos por el simple hecho de eso, pero no porque tengan similitudes a los humanos, no. Está bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Son los unicelulares son para las plantas, para los hongos y eso? No, unicelular quiere decir que es una sola célula, o sea, una bacteria, por ejemplo. Oh, ok, ok. Ese es unicelular. Gracias. Sí, de nada. Y un organismo unicelular puede ser planta o puede ser animal o puede ser hongo, pero el chiste es que nada más está compuesto de una sola célula. No depende de ninguna otra célula para vivir. Mientras que los organismos multicelulares es un conjunto de células que dependen una de la otra para subsistir. Nosotros, por ejemplo, necesitamos las células que absorben el oxígeno, nosotros necesitamos las células que transportan el oxígeno, las células que absorben los nutrientes y los convierten en lípidos y en proteínas. Entonces nosotros como organismos multicelulares tenemos un conjunto de células que dependen unas de las otras, mientras que los organismos unicelulares es una sola célula que puede sobrevivir ella solita. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me va a mostrar la pantalla anterior un minutico, por favor? Sí, está bien. Y después tenemos lo que es microscópico, pero no está vivo. Entonces los virus y los priones son ese tipo de cosas que no están vivos, pero tampoco decimos que están muertos. Son como zombies, en el sentido de que los virus, por ejemplo, son objetos o cosas que se replican, pero necesitan invadir una célula para poder replicarse. Ellos no se pueden replicar por sí mismos. Necesitan, básicamente, son como, les podría decir como parásitos que necesitan de otras células o de infectar células para poder reproducirse. Y pues la mayoría de los virus los podríamos considerar como patógenos, o sea, como agentes de daño a las células. Hay ciertos virus que sí fueron beneficiosos para la evolución de los seres vivos. Por ejemplo, la mitocondria era un virus, pero ya después se adaptó a la célula y se convirtió en un organelo. Este, y, pero ese no es el caso en lo general. En lo general, pues un virus es un agente destructivo que pues necesita del material genético de una célula para poder reproducirse.
Entonces, como tales, los virus no, como los virus no están vivos como tales, no se debe tomar antibióticos si uno tiene una infección viral, porque no le va a hacer nada. Entonces, es como si yo le echara agua al río. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Entonces, es importante ser responsables con el uso de los antibióticos. Es importante cuando le den a uno un tratamiento de antibióticos terminarlo y no automedicarse antibióticos o pedir antibióticos nada más que porque tengo la garganta, me duele la garganta o no sé qué, o tengo una gripa, porque eso no le va a hacer absolutamente nada a al virus, porque el virus no está vivo. Así que no. Maestro, Sí. nomás un comentario. Ajá. Yo llevé a mi hija porque le dolía la garganta, estaba con síntomas así, y fui con el doctor, pero le tomaron la muestra de 3 virus que andaban Ujú. y no le dieron el antibiótico. Dijo el doctor que primero tienen que saber si sí realmente lo tiene, porque no, como usted dice, no es bueno. Por eso, hasta el segundo día dijeron que fue negativo todo y que no tenía que recibir el antibiótico. Entonces, como usted dice, a veces uno sí se antirreceta la medicina Ujú. y dice, lo voy a hacer, pero dice el doctor que sí, primero tienes que saber si realmente tienes el virus para poder tomar medicamento. Sí, y es que ahorita pues ya se están, como les digo, en el caso de organismos sencillos, pues como las bacterias, evolucionan rápido. Igual los virus no están vivos, pero también evolucionan, se adaptan porque pues quieren seguir reproduciéndose. Entonces nosotros tenemos que ser responsables con ese tipo de medicamentos, porque ahorita pues ya hay muchas enfermedades que se están convirtiendo resistentes a los antibióticos por lo mismo, porque uno mismo abusa de los antibióticos. Entonces es importante entender la diferencia entre un virus y una bacteria y que los virus en realidad no están vivos, que son sistemas que se autorreproducen, pero ellos necesitan de otros para poderse reproducir. Ahora los priones, esos sí son súper peligrosísimos, peores que los virus, porque básicamente atacan a la estructura celular tal cual y eso sí no se pueden destruir con nada, más que someterlos a temperaturas súper altas. Una de las enfermedades más conocidas de priones es ese de la enfermedad de la vaca loca, que básicamente ataca el sistema nervioso. Pero hay muchas otras enfermedades de priones que básicamente hacen que la célula no responda y básicamente se muera. Entonces, los priones son resistentes al calor de la cocina, son resistentes a los artículos de limpieza. Entonces, también nosotros debemos de tener cuidado si les gusta salir a cazar venados o animales salvajes, muchos de ellos están contaminados con priones, así que pues hay que tener cuidado con eso porque, como le digo, el simple hecho de cocinar no quita, no elimina el prión porque es resistente al calor. Entonces, a diferencia de los virus, y a diferencia de las bacterias, que pues por lo menos el agua y el jabón sí los destruye, los priones no. Ni el agua, ni el jabón, ni el cloro, ni nada, más que calores súper intensos. Entonces, eso se tiene que incinerar por completo para poder eliminarse, así que ni siquiera el cocinar, por eso, aquí en Estados Unidos, se prohíbe la venta de sesos para consumo humano, por el miedo mismo de los priones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Maestro, está hablando como de los sesos de las vacas, Sí, sesos de vaca, de de puerco, chivo. de chivo, de borrega. Ey, Con razón no venden cabezas de chivo. pues sí las venden, pero se aconseja que no se consuman. Pues yo he El preguntado seso, ahí en las carnicerías y no las venden. ¿no? No.
porque por fuera, pues sí, yo sé que hay gente que vende chivos, tienen su rancho y los venden, pero igual el consumo de sesos no, aquí no, por lo mismo de los priones o miedo a los priones. Porque una persona, pues, como les digo, el cocinar no los elimina. Uno puede, cocinar bien el seso, pero el prión sigue ahí. También eso se puede encontrar como en los quesos que hace en casa. No, eso es el riesgo más de bacteria, de contaminación con bacteria. Oh, El prión es más, ligado a la carne o a las menudencias. Disculpe, maestro, ¿y entonces la cabeza de vaca? La cabeza de vaca, pues el cachete, bueno, antes que nada, si se sabe que el animal está contaminado de prión, pues no se come, se destruye, se incinera. Oh, ok, ok. Podemos estar seguros de que el animal que nos venden en la tienda, pues fue inspeccionado aquí en Estados Unidos. Ya si el animal que comemos en el rancho ya es otra historia, porque ya anda afuera y pues en realidad no pasa por una inspección rigurosa. Pero sí se recomienda no consumir lo que es los sesos o los órganos. Pero más que nada, si sabemos que el animal andaba, le daban ataques y se retorcía o andaba todo tembloroso, pues mejor no hay que comérselo y destruirlo por completo. Pero pues son riesgos de la vida, ¿no? Son cosas que andan por ahí, pero sí no buscarle a. no buscarle patas al gato. Sí, Cuando dice cadenas de proteína se refiere eso a la carne, ¿verdad? no, básicamente a la composición de la célula. Composición. Sí, es una situación donde ataca los organelos a nivel celular y no permite que se construya las proteínas normalmente, lo que hace que la célula salga defectuosa y se destruya. Entonces, al hablar yo de proteínas, estoy hablando de la estructura de la célula en general. No son bacterias, es parte de la composición celular. Exactamente, si no, no son bacterias. Es Mm. básicamente, bueno, lo voy a poner un ejemplo medio tosco, pero hagan de cuenta pues que el ADN instruye a las proteínas a cómo construirse, como si fuera un programa de computación, o como si yo le dijera al albañil, cómo quiero mi casa, ¿sí? Entonces, si en las instrucciones hay un error fatal, el programa no va a correr. O si en el plano hay un error fatal, la estructura se va a caer. Entonces, los priones son eso. Son básicamente instrucciones mal dadas que se copian y se copian y se copian y se copian y hacen que ya la estructura de la célula no sea la correcta. Entonces, eso provoca que haya daños a nivel celular y lleva pues básicamente a la destrucción del organismo. Y estos se pasan de organismo a organismo consumiéndose. Entonces, si uno consume carne contaminada o producto contaminado con prión, uno se contamina y así se pasa la contaminación. Entonces, el problema, por ejemplo, con lo de la vaca loca, era de que en la agricultura moderna hacen cada barbaja, cada estupidez, cada barbaridad, que básicamente pues molían cadáveres de otras vacas y se los daban a otras vacas. Y así es como pasaban el síndrome de la vaca loca de vaca a vaca, porque hacían que las vacas se tragaran una a la otra. Igual en el mundo salvaje, los venados a veces son caníbales y se comen a otro venado muerto. Entonces también ahí se pasan los priones uno con otro, ¿sí? Entonces, Entonces, maestro, en nuestro México la cosa está dura, entonces no miraba uno eso porque pues no tenía esa información.
Sí. Allá, de veras, que la carne, hay algunas carnicerías que ni siquiera lo ponen en un refrigerador, lo ponen colgado afuera Ujú. por días y la gente va y compra. Y cosas que se oyen que agarran vacas que han muerto, ¿no? Y le sacan provecho, van, recogen y las y venden la carne. Sí, Entonces hay tanta cosa que uno come allá que gracias a Dios uno pues sí que no pasa por esas cosas. nos hemos salvado. Pero sí, más que nada, pues mantenerse alejado porque una vez, ya cuando yo me enteré pues de todo esto, a mí me gustaban unos taquitos que vendían ayer el jueves en mi pueblo. Todavía los venden y son tacos pues dorados de seso. Y yo no sabía que era seso, porque yo los tacos de seso que veía pues eran el puesto de los tacos de cabeza y a mí pues la textura y el verlos pues, a mí no me gustaba, pero había esos taquitos que venden los jueves, que yo no sabía que era de seso, pero a mí me gustaban. Los compraba mi abuelita. Y ya que me enteré que eran de seso, y ya que me enteré de los priones y de la vaca loca, me asusté. Así que, Un sobreviviente. sí, así que ahora que regreso pues al pueblo y que mi tía lo sigue comprando, le pregunto, y que veo yo tacos dorados ahí en la mesa, le pregunto, ¿son allá de la Güera Prieto o son de los Maldonado? Si dice que es de los Maldonado, no como, porque son de sesos. Si me dice son de la Güera Prieto, bueno, ahí eso sí, porque son de papa. Y hay que asegurarse. Entonces sí, le pregunto así, y sí, nomás le pregunto, ¿son de los Maldonados, son de la Güera? No, pues son de los Maldonados, no, no, gracias, ahí estoy bien. Entonces, maestro, Ey, la enfermedad de la vaca loca fue cuando les daban la comida a otras vacas de las mismas vacas. sí, O nunca había escuchado eso, gracias. sí, sí, de nada. Oiga, maestro, también tengo, es más o menos como otro ejemplo sería, ya ves que los cerdos también a veces le salen como ladilla, que son como unos granitos que tienen en toda su carne, Esos son parásitos, que son parásitos. sí, Oh, ok, y también se recomienda no consumirlo. ok. Aunque la carne de cerdo, pues debemos de cocinarla bien cocinada, igual que la carne de pollo. Ujú. Por la carne de cerdo por el riesgo de los parásitos, pero si vemos que la carne ya está, pues, parasitosa, es mejor Ujú. desecharla. Oh, ok, Sí, no, no gracias. comerla. Sí, de nada. Es bueno saber todo esto para el futuro porque No, pues sí. para cuidarse, porque hoy en día pues en México se encuentra uno de todo. Sí, no, sí. Eh, Y así como les digo, el taquito de cabeza de cachete, de lengua, de ojos, está bien. De sesos ya no. De sesos ya no. Profe, nos está quitando todas las defensas y nos vamos a morir más pronto ya. Eso es lo que nos ya- mantiene vivos ahora. Pues sí. ¿En qué nos vamos a tener proteínas sobre eso? ¿Va? No, pues la proteína viene de la carne, de eso no hay lío. Sí, Y es que los órganos, pues, son sí, muy ricos en vitaminas y minerales, pero también cargan, pues, mucha enfermedad. Entonces, bueno, a mí de por sí a mí los órganos no me gustan. A mi papá y a mis abuelos les encantaba que el riñón, que la moronga, que el hígado, que a mí nunca me gustó nada de eso. Les digo los sesos, ¿no? Los tacos de cabeza, pues de cachete, de maciza, apenas como que sí me los como, como que ya les agarré sabor, pero los órganos simplemente no. Son muy nutritivos, sí son muy nutritivos, pero también llevan más riesgo de enfermedad, porque el- básicamente cuando uno se enferma de los órganos. como el pollo, maestro, la menudencia que se vende en el pollo mismo, también puede encontrar uno, porque ya ve que venden de todo tipo ahí, de patas, el hígado, ¿qué más venden ahí? Sí, La pues las mollejas, los hígados, el mollejas, todo eso. corazón. Ese también es igual de peligroso que los órganos de animales como la vaca o simplemente se cose bien y se consume. No, pues básicamente mientras el animal esté sano, pues no hay problema, ¿no? El problema con la vaca o con el chivo y el borrego es el sistema nervioso con los venados. Del pollo no he oído que tengan ese problema de transmisión del prión. O sea, no, no lo he oído que se dé pues mucho en aves. Aunque también la comida de ave
de granja es medio sospechosa en ese sentido. Las aves, pues ellas se alimentan de grano. Entonces el grano no corre el riesgo de prión. Como les digo, el prión es más de animal a animal, consumiéndose un animal a otro. Este, el chiste es consumir alimentos o consumir animales éticamente criados, se podría decir así. Igual, como les digo, la carne de órgano es muy nutritiva. Por ejemplo, uno se puede intoxicar de vitamina A del hígado. Entonces, si uno come mucho hígado, uno también puede correr el riesgo de intoxicarse por exceso de vitaminas. Entonces, son muy ricos en nutrientes, pero también corren un poquito más de riesgo que la carne del músculo. ¿Sí? También ahí podemos clasificar el menudo, maestro, de la vaca. El menudo, pues no es parte del sistema nervioso. Ahí el riesgo que se corre del menudo, pues es parásitos o bacterias Bacterias. relacionadas a la materia fecal. Pero si el menudo está bien limpio, pues no hay problema. Si está bien cocido, pues no hay problema. Ya ven aquí que lo lavan en cloro. Ujú. A mi tía no le gustó cuando vino de México en el verano, no. Aquí no le gustó el menudo porque la textura pues es diferente porque el cloro cambia la textura de la carne, pero en ese sentido pues es cuestión, como les digo, de que el animal esté sano. Entonces nada más es como la estructura nerviosa. En el caso de los priones, la mayoría de ellos sí. Oh, ok. Entonces, como les digo, evitar ese tipo de partes del animal. Sí, Yo otra preguntita, maestro. sí, claro. Cuando dice de los virus, perdón, Sí. son como agentes patógenos. ¿A qué se refiere eso? Un agente patógeno es el que le causa daño a otro organismo o a otra célula. Entonces, un patógeno es algo que causa daño. Algo que causa daño. Sí. Entonces, O una sea, bacteria es un patógeno para un humano y un virus puede ser un patógeno tanto para un humano como para una bacteria como para una planta. Entonces, si hablamos del término patógeno, patógeno es lo que causa una enfermedad, lo que causa un daño. Entonces, patógeno es un agente, es un ser vivo, un ser vivo que le causa una enfermedad a otro ser vivo. O no necesariamente vivo, pues, como en el caso de los virus y de los priones, pero es un agente que le causa una enfermedad a otra. A y un, a un- cuando dicen que, por ejemplo, las lechugas agarraron cierto virus en las noticias, ¿cómo es que lo agarran o cómo es que hacen eso? am, el que la cosechó no se lavó, fue al baño y no se lavó las manos o regaron con aguas negras. Oh, Ahora, el problema de que eso ocurre aquí es porque aquí en Estados Unidos no tienen la costumbre de lavar la verdura antes de comérsela. Y hay ciertas cosas que la comen cruda y sin lavar. Por ejemplo, van a la tienda y compran esas bolsas supuestamente ensaladas ya preparadas. Y es ujú. donde se dan esas infecciones de listeria o de E. coli. Que básicamente son bacterias que se transmiten mediante la vía fecal oral. O sea, alguien fue al baño y no se lavó las manos o se regaron los campos con aguas negras. En México tenemos la costumbre de lavar los vegetales. Entonces, por eso no se oye mucho acerca de que eso pasa y cuando pasa, pues ya saben que porque no lavó la lechuga o no ¿Y el lavó el huevo brócoli. ese que andaban tirando, maestro, por los de los huevos? Igual, es porque se lo comen crudo y aquí lo quieren todo perfecto. Entonces, si nosotros freímos nuestro huevito bien frito, no hay problema de listeria ni de E. coli, porque eso sí lo puede destruir el calor de la cocina. Entonces, si nos gusta el chocomil así de huevo crudo, ahí sí se corre el riesgo de listeria o de E. coli. Pero mientras uno prepare su huevo en la sartén, no hay problema. O sea, el problema es porque se consume crudo. Maestro, pero también como ese ahorita que están diciendo que hay un huevo de Costco que tiene ya
bacteria, ¿cómo agarra esa bacteria ese huevo? O aunque digan que ese huevo está, que tiene una bacteria, si uno lo cocina bien, pierde la bacteria. Sí, o sea, es que a veces, pues, no a veces, sino siempre, los medios de comunicación aquí son amarillistas, pues, excesivamente. Oh, sí. Regresemos otra vez a lo que es la vida del rancho, para los que vivimos la vida rural. Una gallina utiliza el mismo orificio para hacer sus necesidades y para poner el huevo. Así que básicamente un huevo recién puesto va a venir manchado de suciedad de gallina. Y esa suciedad de gallina puede traer bacteria. Ahora va a haber situaciones donde ese huevo, el cascarón está frágil por falta de nutrición o lo que ustedes quieran. Entonces va a estar poroso y va a absorber la bacteria del exterior y se va a incrustar en la clara. Entonces, si nosotros freímos el huevo, esa bacteria se va a morir. No nos va a afectar. Pero si nos gusta echarnos el licuado de chocomil con el huevo crudo, ahí es donde entran problemas. El otro problema que también ocurre aquí es de que porque el huevo viene sucio de suciedad de gallina, lo cepillan y lo lavan y por eso necesita refrigerarse porque adelgazan el cascarón y lo hacen más susceptible a infección de bacterias externas, por lo tanto necesita refrigerarse. Mientras que el pollo en México se puede mantener afuera porque no se lava de esa manera. Ay, Entonces, profesor, yo sí tenía esa duda, porque pues yo llevo poco acá y yo decía, ¿por qué los huevos hay que refrigerarlos? Y uno en el país de uno no los refrigera. Pero es cierto lo que usted dice, uno ve que la cascarita es más débil. sí, O sea que los lavan. sí los lavan, los lavan. Ah, vea. Porque aquí no quieren pues que usted abre su cajita de huevo y lleva Y suciedad de ya- gallina y pues no quieren eso. Ah, sí, sí. Y Sí. aquí literalmente los lavan con cloro. Entonces eso debilita la estructura del cascarón y lo hace más susceptible a contaminación y lo hace también más susceptible a que se eche a perder más rápido. Ah, sí, sí, ¿Eh? es cierto. Entonces, ¿no es porque una gallina se comió a otra gallina muerta y por eso se dio? No, Ok. aunque les digo, también les dan gallinas muertas a las gallinas, pero no por eso, no. Estamos hablando aquí de una bacteria, de que básicamente a una gallina le dio diarrea y básicamente ya ven que, no sé si ven cómo son las granjas de gallinas que ni las alas pueden abrir. Entonces contaminó la comida de las otras gallinas y hubo un contaminadero y ponían huevos que tenían la bacteria del E. coli o de la listeria y a la hora de limpiarlos, pues agravaban el problema y se contaminó el huevo de adentro. Pero si nosotros freímos el huevo, no hay lío. Entonces son escándalos porque la gente pues no toma a veces responsabilidades desde mi punto de vista de su propia salud. De que bueno, pues sabes que tú al comerte un huevo crudo vas a correr el riesgo de enfermarte porque a lo mejor viene contaminado, pero si yo preparo bien el huevo no va a haber problema. Igual con el jamón. El jamón pues lo compramos del paquete y así no lo comemos en el sándwich. Y los problemas también que ha tenido con listeria es eso, de que se contamina, de que alguien va a trabajar enfermo, no toma la precaución, contamina todo y ya llega uno, compra el jamón y se lo come así del paquete frío y se enferma uno. Pero si uno calienta el jamón en el horno de microondas a que se ponga tostadito, ya se evitan esos problemas. Oiga, maestro, disculpe una pregunta referente a lo que estaba diciendo de las verduras. Ajá, Como a mí me gusta mucho comprar la verdura ya en cajita, más que nada las espinacas, ajá. pero siempre, pues ahí en la caja dice que están supuestamente 3 veces lavadas. ¿Será cierto o no? Es que 3 veces lavada simplemente es que le pasaron agua 3 veces. Oh, Igualmente, siguen siendo manejadas por gente, entonces
Si alguien les tosió, si alguien no se lavó las manos, la contaminación pues se pasa. Entonces, es lo que les digo, que aquí uno se confía, como dice usted, vienen en cajita y uno piensa, Sí, dice que está lavada y me la puedo comer. ajá. No hay que tener tanta confianza, ¿no? Oh, ok, gracias. Sí, Ay, no, profe, yo personalmente soy súper desconfiada con las verduras. sí, así. De hecho, yo las vuelvo a lavar. No, Uy, sí, acá en la casa igual. Seguimos nosotros con nuestras mismas tradiciones, pues, de que viene de la tierra y en la tierra hay suciedad, de que la gente pues anda en el campo y anda haciendo sus cosas y pues nosotros, uno tiene que tomar esa responsabilidad de limpiar lo que se sí, come. Y hablando de lavados, maestro, ¿sí sirve esos cosas que venden para lavar las verduras? Las, ¿Realmente? las gotitas esas de cloro y eso sí. Ok. También podemos remojarlas en agua salada y enjuagarlas. También eso elimina los patógenos. El vinagre, maestro, también sirve, ¿no? Para lavar la lechuga o cosas así que matan, pueden matar algo ahí también. El vinagre ayuda, no es tan, pero sí ayuda. El problema con el vinagre es que puede alterar un poquito el sabor, pero sí ayuda algo, sí. Lo que no ayuda es el limón, ese sí no, am, no es lo suficientemente ácido. Entonces también cuando uno come ceviches y eso, pues está corriendo el riesgo de enfermarse. Ahí sí es una ruleta rusa, porque el limón no elimina los patógenos. Da la textura de cocinado, porque altera la estructura de las proteínas en la carne, pero no es lo mismo que someterla al calor. Entonces uno también debe estar seguro que está comiendo pues un pescado que pasó a mejor vida sano, bueno y sano, lo cual pues uno quién sabe va a saber, ¿no? Pero sí, o sea, Lo que pasa, maestro, que hoy en día han provocado en los animales, tanto como los pollos, como las vacas, las hormonas que les ponen para el crecimiento de la carne, incluso un pollo natural, si usted le ve y le da de comer, no se pone de robusto, así como lo compramos, simplemente por las hormonas y hacen crecer la carne o el sistema del animal más rápido y más abundante, y eso es lo que provoca, pues lo que he escuchado muchas veces, el cáncer con la acumulación del tiempo de comer y consumir carnes así hoy en día. no necesariamente, porque esos son sistemas biológicos diferentes. Eso lo vamos a analizar más a detalle más adelante cuando veamos un poquito más de nutrición. Pero aquí el problema principal, más que nada en la agricultura industrial, es la contaminación pues masiva. Si hablamos, por ejemplo, del huevo o del pollo, como les decía, el simple hecho de que están así todos encimados y de que básicamente hacen del baño donde comen, pues eso es súper problemático para cualquier animal. Entonces eso es lo que causa todas estas contaminaciones y tarugada y media. Cierto, Entonces, el efecto de las hormonas y eso lo vamos a ver más adelante. perfecto, para tener más conocimiento. Sí, sí, ¿Puedo hacer un comentario, maestro? sí, claro. Fíjese que yo en México, pues mi mamá nos cocinaba las patas y a mí me gustaban. Ujú. Y cuando Ah, vine a Estados Unidos, yo quise comer patas y terminé tirándolas, lo siento. Y también todas las menudencias porque no me gustan ya, es algo que yo no puedo comer. Y pues simplemente ahorita con el hecho de que dice que están parados sobre sus cacas o ok, ¿cómo dicen? sí. Su defecación, Ajá. nada más no quiero, nada más digo no, gracias. No, la cosa, pues, a mí cuando yo llegué a Estados Unidos, lo que me daba más asco era el pollo porque estaba blanco. Aquí el caldo es blanco y la carne de pollo es blanca porque le echan en cloro. Y sí tiene un sabor diferente, no sabe a pollo, no sabe a nada el pollo aquí. Y yo entiendo que sí, igual las patas pues, son amarillas y aquí están blancas porque están pasadas en cloro, más aparte el alimento que le dieron al pobre pollo.
Pero sí, para mí lo más difícil aquí en Estados Unidos fue el consumo de pollo, le tuve asco. El puerco también un tiempo, como que no. Pero sí, yo le entiendo con lo del pollo, porque aquí el pollo no sabe a pollo. El caldo de pollo blanco, blanco, a mí eso me daba asco al principio. Hasta hace poco, no se me antoja, pero si mi mamá hace caldo, pues como, pero no, simplemente no. ¿Y qué tal los mariscos, maestro? El pescado y eso. Pues eso mientras esté bien cocinado no hay problema. No hay mucho riesgo de prión con los... Porque a veces como los camarones que tienen la tripita de su popó, Sí, cuando uno agarra los camarones tienen la tripita. Decía mi mamá que esa era la de donde estaba su popó y yo pienso que cuando yo los lavo, les salo la tripita y si huele feo. no, sí, pues es que los camarones, pues ahí está todo, estómago, intestinos, corazón, todo está ahí. Pero yo Sí. pienso que algunos restaurantes no los lavan, No, pues la mayoría de los restaurantes no, no no. se toman el tiempo porque eso tienes que durar ahí para buscarlo bien. Y es que en eso, como le digo, mientras esté bien cocinado, no hay riesgo ya de infecciones. El chiste es que esté bien cocinado, porque las bacterias no aguantan el calor de cocina, pero tiene que estar bien cocinado. El problema es comérselo uno crudo. Ahora sí, lo que no deben de comer crudo para nada y evitarlo por completo son los mejillones. Eso sí, porque los mejillones literalmente son basureros del mar. Esos ¿Cómo qué son los mejillones, maestro? las patas de mula, las conchas, Oh, como lo que se pegan en los ostiones y eso. los ostiones, porque esos pues yo vi en Sinaloa, andaba en Cancún el año antepasado, y ahí andaban unas muchachas vendiéndolos sin hielo y sin nada, y la gente comprando. Eso es buscarle a enfermarse, porque esos de a tiro, son animales que, Entonces ahí van consumen. también los ostiones. Sí, Y si los asa uno, o asado está bien, ujú. pero tiene que estar sano el ostión del animal. Si ya viene abierto, si ya la concha viene abierta, eso ya no sirve. Tiene que desecharlo. Si la concha viene cerrada y lo asa y ya se abre la concha por el calor y se muere el pobre animal del cocinado, pues ya está bien. Pero crudos no se recomienda para nada. Pues sí aprendemos mucho porque se acuerda cuando lo que pasó con usted cuando la sandía Sí. el año pasado. Ujú. Aquí ya me como la sandía todo el tiempo rápido y nada de guardar. Y Sí, ya saben aquí, les digo, recuerden, hay que acabárnosla. sí, hay que acabársela. Ajá, exactamente. Pues Ay, gracias, profesor, a maestro. mí, qué pena, a mí sí me ha dado muy difícil. Yo apenas llevo año y medio acá, pero con las carnes, todo me sabe diferente. Sí, Pero sí. mire qué es lo que usted está explicando, porque yo cocino, yo en la calle casi no como, pero uno prepara como uno está acostumbrado a preparar y no le sabe igual. No sabe igual. O sea, los sabores son muy diferentes. Uy, sí, Y eso es porque mucho. le digo, pues la crianza de los animales. Y Más. esos pollos son demasiado grandes, esos muslos, las presas son muy grandes, uno dice, ay, Dios mío. Sí, sí. No, y es que a veces pues hasta me da tristeza porque me ha tocado comprar piernas de pollo y los huesos vienen deformes, porque pues no es natural para ese animal estar así. O hasta vienen fracturados. El pobre animal pues se fracturó la pierna antes de morir y pues se siente hasta feo, ¿no? Pero Sí, sí, es un shock en la dieta, en el sabor, sí. Las tortillas, no se diga, bueno, en Colombia no comen tortillas, pero no, no, sí no las venden, pero ahí hacemos es más la arepa de maíz, maíz. ujú, Comprar el maíz, moler, y claro, yo sí noto mucho la diferencia, sí, pero la tortilla poquito se utiliza. sí. Y aquí pues horribles las tortillas, Ah, sí, no, horribles. mi esposo es mexicano, pero yo ya lo tengo con las arepas, si le Sí, gusta. Claro que la sí, sí, tortilla también. sí. Entonces, igual el maíz, o sea, sí, pues son cambios así muy, muy drásticos, pero sí.
Muy Sí, bien. ya es uno, pero sí la carne, incluso busco mucho carnicerías donde comprar porque yo voy y miro y miro la apariencia primero de la carnicería. Ujú, no, sí. Ay, no. Y Sí, sí me es difícil. sí, sí, sí. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, pues sería todo por hoy y continuamos mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, buen día. Nada, buen día. Bye. Gracias, buenas tardes.